Como un ladrón en pleno día, bajo el subtítulo El poder en la era de la poshumanidad, es un libro del filósofo y psicoanalista esloveno Slavoj Žižek, publicado en inglés en 2018 y en español en 2021. Ojalá vivas una época interesante. Maldición china. Žižek abre su libro recurriendo a la provocativa afirmación del filósofo francés Alain Badiou sobre la función de la filosofía, que consiste en corromper a la juventud, en alienarla del orden político-ideológico imperante a fin de sembrarle dudas y permitirle pensar de manera autónoma. Sin embargo, y en sentido contrario, los jóvenes se someten al proceso educativo con la finalidad de quedar integrados en el orden social hegemónico. Y si bien todos los filósofos incitaron a pensar, hay algunos como Sócrates, Platón, Hegel o Nietzsche, con los que el poder nunca terminó de sentirse a gusto, mientras que otros han cumplido con la funcionalidad de reconciliar la filosofía con el orden establecido, como Aristóteles o Tomás de Aquino. Frente a estas alternativas, nuestra realidad actual, global, capitalista, desafía nuestros supuestos más íntimos de una manera más violenta que la más descabellada de las filosofías. Vivimos un tiempo en el que no existe ninguna tradición en la que basar nuestra identidad, ningún universo significativo que nos ofrezca un sentido para llevar una vida más allá de la continuidad de una existencia hedonista. Gozamos de muchas libertades que nos permiten cambiar de orientación sexual, de religión, de trabajo o de profesión, pero estas libertades quedan dentro de las coordenadas de la libertad consumista, la libertad que nos impone la obligación de elegir en el mercado. Este espacio de libertades solo puede funcionar en permanente aceleración porque en cuanto frena, queda desenmascarado y tomamos conciencia de la falta de sentido de tanto movimiento. Vivimos un nuevo desorden mundial, una civilización sin mundo que afecta fundamentalmente a los jóvenes, que oscilan entre la intensidad de vivir a pleno todo tipo de estímulos y el ansia de triunfar, traducido en ganar dinero dentro del orden existente. El sujeto actual tiene una característica contradictoria. Por un lado, se afirma como sujeto libre y responsable de su destino, y por otra, como sujeto víctima de múltiples circunstancias que escapan de su control. Esto conduce a que la ideología de la libertad personal se fusione silenciosamente con la lógica del victimismo. Una lógica que se ha vuelto universal, ya que cualquier contacto con cualquier ser humano se considera una amenaza. ¿Cómo podría darse entonces en este escenario una transformación social radical?, se pregunta Žižek. Como un ladrón en la noche, se responde. Una transformación que opera en el mundo cuando nadie lo espera. Pero si lo analizamos con más detenimiento, ni siquiera es necesario esa incursión nocturna, porque el cambio está sucediendo a plena luz del día. El capitalismo se está desintegrando abiertamente y transformándose en otra cosa frente a nuestros ojos. El ladrón está operando a pleno día. El problema es que no nos estamos dando cuenta de este cambio. Para cambiar las cosas deberíamos aceptar que ningún cambio real puede suceder dentro del sistema existente. En nuestra dinámica de consumo permanente se nos bombardea todo el tiempo con nuevos productos, en un cambio perpetuo cada vez más monótono. Se trata de una autorrevolución que no cambia nada. Es más, el auténtico agente del cambio sería quien se niegue a cambiar. Se trata de cambiar el mismísimo principio del cambio. El verdadero cambio no consiste en derrocar al viejo orden, sino en establecer un nuevo orden. Y la tarea de la izquierda no es solo proponer ese nuevo orden, sino también en cambiar la perspectiva de lo que parece posible. La paradoja es que mientras la resistencia al capitalismo fracasa una y otra vez, no alcanza a reconocer las numerosas tendencias que señalan claramente la progresiva desintegración de ese capitalismo al que se resiste. Coinciden protestas inútiles y una decadencia inmanente que no se juntan nunca. Estamos en el umbral del postcapitalismo, pero casi los únicos que hablan de postcapitalismo son los capitalistas del avance tecnológico como Elon Musk o Mark Zuckerberg. Como si el concepto del paso del capitalismo a un orden postcapitalista se lo hubiera apropiado el propio capitalismo.
El primer paso para salir del laberinto sería abandonar nuestra obsesión por el progreso y centrarnos en aquellos a los que el mercado y los dioses van dejando atrás. La tendencia del capitalismo global es dejar atrás al 80% de nosotros. La economía global puede funcionar con un 20% de la fuerza de trabajo, el resto es irrelevante, inútil o potencialmente desempleable. ¿No es irrelevante un sistema que considera al 80% de la población irrelevante? El tema es que no está surgiendo un nuevo proletariado global, sino miles de millones de personas que no son necesarias. Y las políticas de la izquierda ignoran este punto y se dedican a tratar de reanimar el viejo estado de bienestar, que frente a las devastadoras políticas económicas de hoy es una batalla perdida. Perdida porque la élite económica se sostiene en ese creciente ejército de desamparados, trabajadores precarios, nuevos esclavos, etcétera, etcétera, que nunca tuvieron acceso a ninguna ventaja del estado de bienestar, ventajas a las que incluso ellos mismos consideran privilegios. La pregunta que Zizek se formula ante esta disyuntiva a la que nos enfrenta la transformación en curso es si debemos seguir practicando el juego humanitario de cuidar de aquellos que van quedando en el camino o si debiéramos abordar la tarea de cambiar el sistema global que los genera. Sin este cambio central, nuestra situación será cada vez más irracional. Pero no parece ser posible, porque hoy vemos en el horizonte a la izquierda oficial practicando políticas de austeridad mientras defiende derechos multiculturales. Y al mismo tiempo, la derecha populista pone en práctica medidas de ayuda a los pobres con un programa de protección nacionalista y xenófobo. Hegel llamaba a esta situación Die Wirkliche Welt, el mundo al revés. El sociólogo alemán Wolfgang Streeck dice que el marxismo tenía razón al proyectar una crisis final del capitalismo. Tanta razón tiene que ahora mismo estamos entrando en ella. Pero el drama es que lo que se ve es un proceso de decadencia y desintegración capitalista en el que no se observa ningún agente que permita darle a este proceso un nivel superior de organización. El gran problema de la izquierda occidental es el de un sujeto revolucionario insuficientemente motivado. Y la pregunta es, ¿por qué la clase trabajadora no se constituyó en agente revolucionario? La razón de esta pregunta es la que llevó a nunca perder de vista a otros agentes sociales que podrían jugar el rol revolucionario, en reemplazo de la clase trabajadora. Tercer mundo, campesinos, estudiantes, intelectuales, excluidos y ahora los refugiados. Vivimos en una sociedad donde el valor supremo es la libertad del sujeto vista como libre elección. Y en base a este valor supremo se construye una libertad de la no libertad. Cuando se nos priva de salud universal y se nos dice que recuperaremos nuestra libertad de elegir a quien nos proporcione cobertura en salud. O cuando ya no tenemos posibilidad de tener un empleo a largo plazo y se nos obliga a buscar un nuevo puesto precario cada 2 años diciéndonos que es nuestra oportunidad de reinventarnos. Somos bombardeados constantemente por elecciones libres que se resuelven siendo sujetos de mercado. Y borrando todas las divisiones de clase, ya que ahora todos somos emprendedores. Ocurre de vez en cuando que una idea parecida surge en ámbitos teóricos diferentes que no se comunican entre sí. Es lo que sucede en las últimas décadas con la idea del sujeto inhumano, que va desde Foucault a Badiou, mientras paralelamente las ciencias cognitivas también hablan del antihumanismo. Con la digitalización de nuestras vidas y el vínculo entre nuestro cerebro y la maquinaria digital en el umbral del posthumanismo, que afectará nuestra comprensión básica de nosotros mismos como agentes humanos libres. El posthumanismo ya no es una propuesta excéntrica y enloquecida, es parte de nuestra experiencia cotidiana. Estamos frente al intento de integrar el paso a la poshumanidad con el capitalismo y a ello se encaminan los esfuerzos de ultramillonarios como Elon Musk. El capitalismo tal como lo conocemos está llegando a su fin. El capitalismo humano está dando paso al capitalismo posthumano. Trotsky decía que el principal objetivo de la acción revolucionaria debía ser la red material, como el ferrocarril o el sistema eléctrico, sin la cual el poder del Estado cuelga del vacío. Si bien las masas pueden asaltar el Palacio de Invierno, el trabajo esencial lo debe llevar a cabo una minoría tenaz atacando la red material de poder.
Zizek considera que, en lugar de rechazar este procedimiento desde un moralismo democrático, deberíamos tratar de descubrir cómo se podría aplicar hoy en día, con la progresiva digitalización de nuestras vidas, en la nueva era del poder posthumano. Casi todas nuestras actividades y pasividades quedan registradas en alguna nube digital que evalúa y rastrea nuestros estados físicos y emocionales. La red digital le da un nuevo sentido al viejo eslogan setentista de lo personal es político. Hoy, todo lo regula una red digital. Desde el transporte hasta la provisión de agua. La red digital es nuestro bien común más importante y la lucha por su control es la lucha por antonomasia. La red digital que mantiene en funcionamiento nuestras sociedades, así como sus mecanismos de control, es la red técnica que sustenta el poder. Y revive la idea de Trotsky, ya que la clave del funcionamiento del Estado no reside en sus organizaciones políticas, sino en sus servicios técnicos. El ejemplo de las últimas décadas es que ni las multitudes en protestas populares ni los movimientos políticos organizados son suficientes. Se necesita una reducida fuerza de choque de ingenieros y hackers cuya tarea sería tomar la red digital que domina las corporaciones y las agencias estatales. Wikileaks es el ejemplo, sostiene Zizek. La forma furiosa y aterrorizada con la que reaccionó el poder contra Julian Assange es la prueba palpable de que Wikileaks ha tocado una fibra sensible del sistema. Necesitamos el equivalente político de la tríada hegeliana de lo universal, lo particular y lo singular. Lo universal en la agitación multitudinaria, lo particular en una organización política que pueda traducir la insatisfacción en un programa político, y lo singular en la forma de grupos de élites especializados de carácter técnico, socavando el control y la regulación estatales. Sin este tercer elemento, los dos anteriores no sirven de nada. Hay una vieja maldición china que dice: ojalá vivas una época interesante. Las épocas interesantes son tiempos de conflicto, confusión y sufrimiento. Y en los países democráticos, últimamente hemos presenciado un fenómeno que demuestra que vivimos una época interesante. Surge un candidato como de la nada y gana elecciones aprovechando un momento de confusión. Esta aparición de partidos nuevos que salen de la nada evidencian la desintegración del espacio político conocido, ya que los partidos tradicionales permanecen, pero parecen haber agotado su potencia. Muertos vivos en los que no existe un proyecto político propiamente dicho que movilice a la gente. Ninguno de los partidos tradicionales, conservadores o liberales, logra imponerse como representante del centro, por lo que el sistema entra en pánico e inventa nuevos movimientos vacíos cuyos nombres podrían encajar con todos y con todo. Forza Italia en Italia o la República en Marcha en Francia. Dos títulos que ofrecen un sentido victorioso, pero que no señalan en qué dirección y en qué sentido se dirigen. El espacio político tradicional estaba ocupado por un partido de centro-derecha y otro de centro-izquierda, con una serie de partidos menores que se enfocaban en una franja muy estrecha del electorado. Pero ahora vamos viendo que poco a poco surge un partido sintetizado que representa el capitalismo global y que suele mostrarse proclive a las causas de las minorías y las políticas de la identidad. Y en la otra vereda aparece un partido de tinte populista que es demonizado. En esa encrucijada, el clásico argumento liberal para votar contra los populistas como Le Pen o como Trump es votar un desastre presente para evitar un desastre futuro. En el pasado, la izquierda tenía la tarea de formularse preguntas, pero con un enemigo demonizado, la izquierda radical desaparece de la escena. Dice Zizek que el efecto es tan efectivo que bien podría pensarse que ese fuera el propósito del sistema, eliminar a la izquierda cambiándola por un enemigo demonizado que no es más que un objeto de utilería. Esta situación nos termina atrapando dentro de un círculo que combate el efecto apoyando su causa. La lucha de clases es cada vez menos una lucha entre partidos y cada vez más una lucha dentro de cada partido político. No habrá victoria para la izquierda sin una amplia alianza de todas las fuerzas antisistema, porque no hay que olvidar que el verdadero enemigo es el sistema capitalista global, y no la nueva derecha populista. Si lo olvidamos, la izquierda desaparecerá del mapa. Es habitual escuchar que la política de la derecha radical extrae su fuerza del miedo. Miedo a los inmigrantes, por ejemplo. Pero ¿no se puede decir lo mismo acaso de las alternativas tradicionales?
Ambos son candidatos del miedo. Estamos frente a un ejercicio de pseudoelección, donde los dos candidatos, el representante del capitalismo global y el populista demonizado, son peligrosos, porque ninguno despierta alivio. Por esta razón, Slavoj Žižek considera que frente a un simulacro electoral como el actual, debemos tener el valor de no votar, abstenernos y, en su lugar, ponernos a pensar. Dejemos de lado la presión por actuar y detengámonos a pensar. Dejar atrás una complaciente izquierda que repite sin cesar lo falsa que son las opciones del espacio político, pero que nunca ofrece una alternativa real. Por eso no debe llamarnos la atención que un nuevo fantasma recorra la política liberal progresista en Europa, Estados Unidos y buena parte del mundo. El fantasma del fascismo. Trump, Le Pen, Orbán son el nuevo mal, un nuevo fetiche político cuya función es ocultar el verdadero antagonismo. Porque no debemos olvidar que esos personajes finalmente cuentan con el apoyo del sistema económico y social, y su función es ocultar los reales antagonismos sociales. La triste perspectiva que nos aguarda en el futuro es que cada 4 años nos veamos sumidos en un estado de pánico frente al peligro neofascista y suframos un chantaje para votar por el candidato civilizado en elecciones absurdas que carecen de cualquier idea positiva. Y terminar abrazados al capitalismo global como la última barrera contra el fascismo. Continuamente, desde la prensa liberal se ha criticado y ridiculizado a Trump por sus vulgares exabruptos racistas y sexistas, sus mentiras, sus inexactitudes económicas. Pero en lugar de perjudicarlo parecen haber aumentado su atractivo popular. Es que no se dan cuenta de cómo funciona el mecanismo de identificación. Nos identificamos con las debilidades de los demás más que con sus virtudes, de manera que cuanto más se burlan de las limitaciones de Trump, más se identifica con la gente común y más se considera ese ataque como un ataque contra ellos mismos. En lugar de evidenciar los dichos absurdos de los líderes populistas, se deberían revelar los absurdos inherentes a nuestra realidad. Así lo expresó la filósofa eslovena Alenka Šupančić. Los extremadamente pobres combaten al lado de los extremadamente ricos, como dejó en claro la elección de Trump. Y la izquierda lo único que hace es reñirlos e insultarlos. O todavía algo peor, comprender con condescendencia la función de los pobres. Esta arrogancia de la izquierda exhibe la pura sensación de superioridad de la élite intelectual liberal. La lucha de clases es el único antagonismo universal. Un antagonismo que atraviesa todo el edificio social, todos los particularismos, todas las identidades. Una fuerza que proyecta su sombra a todos los demás antagonismos. El rasgo que convierte a la lucha de clases en excepcional es que no se puede reducir a una identidad política. Porque mientras la meta del feminismo no es destruir a los hombres y la de los fundamentalismos religiosos es eliminar las demás religiones, la lucha de clases pretende abolir la diferencia, eliminando no solo a la clase dirigente, sino eliminándose a sí misma. La premisa básica del marxismo clásico es que gracias a la posición social objetiva, la clase trabajadora logra una comprensión correcta del estado de la sociedad. Y al mismo tiempo detecta las acciones que hay que emprender para transformarla, la acción revolucionaria. Pero, ¿es acaso esto verdad hoy en día? No. Actualmente la posición social objetiva de explotados y marginados ya no los empuja a dibujar un mapa cognitivo claro de su situación, que los impulsaría a una lucha de emancipación, sino que es más bien la expresión de una impotencia frustrada y esporádicamente violenta, lo cual revela su falta de orientación. En lugar de dar forma a un frente unido, las clases bajas temen a los inmigrantes, mientras que los sindicatos combaten por el bienestar de sus representados contra otros sectores de la clase trabajadora, en lugar de hacerlo contra el capital. Los trabajadores ven a los inmigrantes como títeres de los intereses económicos que los traen a su país para competir con su fuerza de trabajo.
Y los inmigrantes ven a los trabajadores, por pobres que sean, como parte integrante del orden que los margina. No es fácil predicar que debieran estar en el mismo bando cuando la realidad los ubica en feroz competencia entre ellos. Allí radica la fatal limitación de los intentos de contrarrestar el avance de la derecha populista y el consecuente retroceso de la izquierda, porque se trata de un populismo que escucha las auténticas preocupaciones de la gente corriente en lugar de intentar imponerles una elevada visión teórica sobre su misión histórica. La gran enfermedad de nuestro tiempo es la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es un padecimiento neurodegenerativo cuyos primeros síntomas son movimientos espasmódicos e incontrolables que se presentan como malestar general y falta de coordinación. ¿No se parecen estos síntomas a los actuales estallidos de populismo brutal que se observan en la sociedad? Comienzan con excesos aleatorios y violentos contra los inmigrantes, arrebatos sin la menor organización, y luego lentamente se convierten en un momento bien coordinado y de base ideológica. Lo que el otro Huntington, Samuel, llamó un choque de civilizaciones. La gran enfermedad de hoy es la enfermedad de Huntington del capitalismo global. Según Samuel Huntington, el telón de acero de la ideología de la Guerra Fría fue sustituido por el telón de terciopelo de la cultura. En nuestra época de la pospolítica, en la que la política se ve reemplazado por una experta administración social, la única fuente de conflicto que queda son las tensiones culturales, sean étnicas o religiosas, por ejemplo. El nuevo orden mundial que surge ya no tiene relación con la definitiva democracia liberal global que avisoró Fukuyama, sino con la coexistencia pacífica de diferentes modos de vida, coexistencia que no afecta el funcionamiento del capitalismo global. Al occidente liberal ya no se le permite imponer ningún criterio a otras culturas. Todos los modos de vida deben de ser respetados. No existe ninguna contradicción entre la globalización del mercado y el respeto del propio modo de vida. John Summers ha señalado que el multiculturalismo surgió como la ideología de las élites, porque la lucha por la identidad es un sustituto perfecto de la lucha de clases, pues mantiene a las personas en un conflicto permanente al tiempo que la élite se aleja y observa a la criatura a una distancia segura. El diario británico The Guardian puso de relieve la incoherencia básica de la política identitaria que nace con el hundimiento de la Unión Soviética, cuando la izquierda comenzó a dejar de lado las preocupaciones económicas para dar paso a una nueva manera de entender la opresión. La política de redistribución fue sucedida por una política de reconocimiento. Acababa de nacer la política identitaria. Se trata de exigir reconocimiento por los mismos motivos que se le habían negado anteriormente, en cuanto que mujeres, en cuanto que negros, en cuanto que gays. No se exige respeto a pesar de la diferencia, sino respeto por uno mismo por ser diferente. La gente quiere ver su propia tribu como algo excepcional, de los que estar profundamente orgulloso, compartir un único rasgo común. Todo modo de vida implica su propia universalidad, no solo acerca de sí mismo, sino también en relación con lo demás. La relación entre los diferentes modos de vida es siempre un conflicto de universalidades. No existe ningún espacio neutral. La política identitaria alcanza su punto máximo, o quizás mínimo, cuando nos dice que la experiencia única de una identidad de grupo es que no puede disolverse en ninguna universalidad. Solo una mujer lesbiana trans china sabe lo que es ser mujer lesbiana trans china. El problema de la política identitaria es que en ella se plantea la existencia de un único patrón universal, que es la postura blanca masculina hetero. Algo que todo el mundo entiende, la única identidad que se prohíbe reivindicar. Pero tarde o temprano retorna lo reprimido y asoma la identidad blanca masculina hetero y reclama jugar la misma carta de particularismo que cualquier otra identidad. Nadie nos comprende, tenés que ser blanco, hetero y varón para entender lo que significa ser blanco, hetero y varón.
En las últimas décadas ha aparecido una nueva forma de feminismo, que podríamos llamarlo un feminismo neoliberal, con tres características principales: individualización de la desigualdad de género, que no se considera sistémica, sino consecuencia de elecciones individuales, lo cual no hace necesario grandes cambios sociales; privatización de las respuestas políticas, ya que las soluciones a un problema individual son individuales; y la idea de que las mujeres podrán liberarse gracias al libre mercado. Una feminista es una emprendedora, dice la doctora en filosofía Michelle Ferguson, capaz de competir con los hombres y ganar en el mercado. Después del movimiento Me Too, empezaron a proliferar los contratos sexuales con un objetivo declarado: excluir elementos de violencia y dominación en el contacto entre sexos. Y si bien en Occidente somos conscientes del extremo al que han llegado la coacción y explotación en materia sexual, deberíamos tener en cuenta que diariamente millones de personas coquetean y se entregan al juego de la seducción. Y en la moderna cultura occidental se espera que ambos sexos tengan un rol activo en ese juego de poder. La mujer deja de ser un objeto pasivo y toma un papel activo en materia de relaciones, lo que define un tipo de libertad. Este tipo de libertad que preocupa a los fundamentalistas, sean musulmanes o machistas. Hoy en día, en nuestra época políticamente correcta, un proceso de seducción implica el arriesgado paso de insinuarse, un momento potencialmente peligroso en el que uno queda expuesto porque penetra al espacio íntimo de otra persona. El neorracismo populista detecta a su contrapartida y enemigo, el moralismo de lo políticamente correcto. Mediante un extraño giro, los perversos placeres obscenos, la ruptura con la corrección e incluso la ironía se han desplazado hacia la derecha, mientras que la izquierda se ha quedado atrapada sin poder salir en un patético moralismo puritano, lejos de los revolucionarios 60 que reivindicaban la perversión frente al compromiso, una perversión que viole las normas sociales de manera abierta, el reverso del poder. Donald Trump declaró en 2017 la emergencia pública ante la epidemia de los opiáceos, la peor crisis de droga de la historia de Estados Unidos. La adicción alcanzó a jóvenes y viejos, a pobres y ricos, a varones y mujeres, a los habitantes de la ciudad y a los del campo. Para encuadrar este tema, Zizek cita el abordaje de Marx a la religión como opio del pueblo. Dice Marx que la religión es el sollozo de la criatura oprimida. Es el significado real de un mundo sin corazón. El espíritu de una época privada de espíritu. Es la ilusoria felicidad del pueblo. Como se ve, el Trump que inicia su guerra contra los opiáceos parece un vulgar marxista. Pero el enfoque de Marx es más sutil aún. En lugar de combatir a la religión directamente, la meta debe ser transformar la situación social de explotación y dominación, que es lo que da origen a la necesidad de religión. Atacar la causa, no la consecuencia. Zizek localiza dos formas de opio del pueblo en la actualidad: el opio y el pueblo. Como lo prueba el avance del populismo, el opio del pueblo es también el propio pueblo, ese sueño populista de negar a nuestros propios antagonismos. Y también para muchos el opio del pueblo es el propio opio, la huida hacia las drogas que menciona Trump, buscando evadirse. No solo estamos controlados por poderes sociales impenetrables, sino que nuestras propias emociones están externalizadas a la estimulación química. Utilizamos drogas para desensibilizarnos y mantenernos en control sobre las ansiedades que nos aquejan. Y también las utilizamos para generar una excitación artificial si estamos deprimidos o faltos de deseo. Estas drogas se relacionan con nuestra vida pública y privada, eutanasian la vida pública carente de la excitación que genera un compromiso político ausente, y suplantan las formas de excitación de la vida privada, generándolas artificialmente. Otra forma que actualmente adquiere el opio del pueblo es la evasión hacia el universo digital pseudosocial de las redes. Alain Badiou
observó que vivimos en un espacio social cada vez más carente de mundo. Y es este uno de los peligros más graves que genera el capitalismo. Se trata de una carencia global que mantiene una constelación ideológica sin mundo, que priva a la mayoría de la gente de un mapa cognitivo coherente y lleva a millones de nosotros a buscar refugio en nuestro opio, la insoportable presión del superyo para triunfar profesionalmente y para disfrutar de la vida en toda su intensidad. Una particularidad de la actual servidumbre capitalista es que nos sentimos libres, no esclavizados. Por eso, como hoy tengo la percepción de ser libre, no veo la necesidad de ningún proceso emancipador. Percibirme servidumbre es ya un aspecto liberador, para que en el núcleo de mi subjetividad me sienta libre, y se trata del primer paso hacia la liberación. El problema del capitalismo actual es que estoy esclavizado precisamente cuando me siento libre. Y esta sensación de libertad es la forma de mi servidumbre. Mientras que en un verdadero proceso emancipador empiezo a ser libre cuando me siento como un esclavo. La ideología que predomina actualmente no nos abre el camino a una visión del futuro utópico. Por el contrario, se trata de una resignación cínica, una aceptación de que el mundo es como es, con la advertencia adicional de que si queremos cambiarlo, la inevitable consecuencia será desbarrancar en el horror totalitario. Por eso concebir un mundo diferente es tildado de ideología. Alain Badiou lo dice con toda claridad. La principal función de la censura ideológica actual no es aplastar la resistencia. Esa es labor de los aparatos represivos del Estado. Su principal función es aplastar nuestra esperanza.